Buenos días a todos. Tenemos un seminario más, es el seminario del mes de febrero. Este seminario se llama Evoluciones e involuciones de los derechos de los animales domésticos y de los deberes de los humanos con ellos en Portugal. Y por otro lado, porque digamos que es un seminario doble, también recibe el nombre de la segunda ponencia, el derecho a la naturaleza desde la teoría legal. Decir que este seminario se realiza con la financiación del proyecto de excelencia 457 del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación, PAIDI 2020, convocatoria 2021, Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía y del proyecto La Génesis de Nuevos Derechos Fundamentales en España en el marco del Constitucionalismo Global IUSGENESIS y del proyecto PIT 2021-126-875 OB100R, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Agencia Estatal de Investigación 10.13009-5011-00011-033 y FEDER, una manera de hacer Europa, la génesis de nuevos derechos fundamentales en el constitucionalismo global. Esta sesión del seminario, como todas las anteriores que hemos hecho, está siendo grabada y la grabación se va a publicar en Internet, ya sea en una página de libre acceso, como YouTube, por ejemplo, ya sea en otra destinada a un público especializado. La participación en el seminario se entenderá como consentimiento de dicha grabación y difusión, y la persona asistente que no desea aparecer en la grabación puede sentarse al final de la sala y no intervenir. Es decir, que la cámara es esa que está allí puesta, así que si alguien necesita salir, si se puede agachar un poquito, se agradece. Buenos días. Es para mí un placer poder presentar a las profesoras Carla, Amado, Gomes y Eloísa, Oliveira, que son profesoras de la Universidad de Lisboa. En primer lugar, Carla, Amado, Gomes, sus áreas de interés sobre el derecho constitucional, por supuesto, y también el derecho europeo y el derecho del ambiente. Y sus grados académicos serían licenciada en Derecho, por un lado, en el año 93, maestra en Derecho por la Facultad de Derecho de Lisboa, Ciencias Jurídicas en el 98 y doctora en Derecho por la Universidad de Lisboa también en Ciencias Jurídico-Políticas en el año 2006. En su labor de investigación es supervisora científica de la línea de investigación del CID sobre energía, recursos naturales y ambiente, y es miembro de centros de investigación como el Centro de Investigación de Derecho Público de la Universidad de Lisboa. Miembro de consejos editoriales de revistas científicas y de proyectos de investigación, y entre sus publicaciones más importantes se abordan diversos temas del derecho constitucional, como la naturaleza constitucional del Tratado de la Unión Europea del año 97, y con respecto al medio ambiente ha publicado también numerosos trabajos, entre los que podemos destacar la prevención de la prueba en el derecho del ambiente, en especial los actos administrativos ambientales del año 2000, o el Tratado de Derecho del Ambiente, que es entre otras muchas obras. Es un placer contar con su presencia aquí en Málaga y poder escuchar su trabajo sobre, en esta ocasión, el derecho de los animales. Bienvenida. Muchas gracias, profesora. Yo empiezo por agradecer a la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga, en su persona y también en la persona del profesor Pascual, que me ha dirigido esta invitación. Yo tengo un plan que está proyectado en pantalla y quiero decir también, después de cumplimentar a los colegas aquí presentes, agradezco la presencia, que yo no aprendí español de modo formal. Mi español es aprendido en la calle y sobre todo en la lectura de los libros de García Rentería, porque yo, diferentemente de Luisa, he llegado al derecho del ambiente por el administrativo y no tanto por el constitucional. Por eso, cuando recibí el primer contacto, dije inmediatamente que Luisa haría mucho más sentido aquí lo que yo. Pero claro, estoy muy honrada de esta invitación y voy a intentar hacerlo mejor, siendo cierto que ella hablará muy mejor que yo, porque está mucho más ligada
a los derechos fundamentales y al derecho constitucional. Es verdad que tengo varios estudios de derecho constitucional, pero hace mucho tiempo que no trabajo intensamente el derecho constitucional. Así que vamos a ver cómo va a correr. El plan tiene 5 puntos. Primeramente, he pensado en hacer algo como una descripción de las evoluciones e involuciones de la legislación sobre los animales en Portugal, pero sería muy largo y quizá fastidioso para vosotros. Realmente estamos con un problema constitucional sobre los animales ahora. La cuestión ha subido al Tribunal Constitucional. Así que pensé que sería mejor de hablar sobre esa controversia que podría realmente estar superada por el juicio 70-2024, pero no creo que sea totalmente superada. Así que voy a empezar por hablar un poquito de la ley 92-95 de 12 de septiembre, que contiene la primera en fin, la figura expresa de prohibición de violencia contra animales en Portugal. Y voy a leer para que esto sea mejor, porque mi español no es perfecto, como ven, así, perdón por los errores. La Constitución portuguesa no contiene la palabra animal. El artículo 66 protege el bien jurídico medio ambiente, que aunque indefinido, abarca la biodiversidad y los animales en estado salvaje. Véanse los apartados número 2C y D, que dice algo como conservación de la naturaleza, gestión racional de los recursos naturales. Estas son las menciones que la Constitución contiene presentemente. La atención del legislador portugués en relación con los animales no tiene, por tanto, un anclaje constitucional, sino de un lado legal, en la ley 92-95, que fue modificada por última vez por la ley 6-2022, de 7 de enero, y por otro lado convencional, tanto a nivel de la Unión Europea, con el bienestar animal en el artículo 13 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión, y también numerosas directivas sobre el bienestar animal, el transporte al matadero, utilización de experimentos, etc. Y la dimensión convencional está también presente en el Convenio Europeo para la Protección de los Animales de Compañía, no todos los animales de compañía, firmado en Estrasburgo el 13 de noviembre de 87 y aprobado para ratificación por el decreto 393 de 13 de abril por Portugal. La ley 92-95 sigue a la ratificación del convenio, pero aunque no proporciona una definición del universo de aplicación, no puede concluirse que su ámbito de aplicación se limite a los animales de compañía. Así que el ámbito de aplicación sería general a todos los animales, porque cuando esta ley prohíbe la violencia innecesaria contra los animales, en el número 1 del artículo 1, diciendo se prohíbe toda violencia injustificada contra los animales y se considerarán como tales los actos consistentes en infligir innecesariamente la muerte, los sufrimientos crueles y prolongados o las lesiones graves a un animal. Aquí la ley se refiere a todos los animales, excepto aquellos que la propia ley admite como sujetos de violencia, en los experimentos científicos, en la caza, los toros, los caballos de arte ecuestre, que son estas las excepciones de la propia ley. Esta prohibición requería en la propia ley 92 una sanción administrativa para los infractores, inexistente hasta hace muy poco. Solamente con 2022 las sanciones fueron efectivamente creadas, así mucho más de una década, casi 2 décadas sin las sanciones previstas. La eficacia de la prohibición instituida por la ley se puso a prueba con 2 realidades: las corridas de toros a muerte y el tiro al palomar. Espero que todos entiendan lo que esto significa, ¿no? La fiesta de los toros y el tiro al palomar. Y las corridas de toros eran un delito desde 1928, fueron descriminalizadas y sujetas a sanciones administrativas en 2000, y después, dígase, neutralizadas ni a nada,
con una modificación de la ley 92-95 en 2002. Así que hoy día la corrida de toros con una muerte afortunada de toro en Portugal no es crimen. ¿Por qué? Ya voy a decir de seguida. Pues todo el tiro al palomar se ha erradicado recientemente con una enmienda a la ley 92-95. En ninguno de los casos hubo un debate con argumentos de constitucionalidad. El problema de los toros fue, sin embargo, abordado indirectamente por el Tribunal Constitucional cuando el Ayuntamiento de Barrancos quiso celebrar un referendo sobre la continuidad de las fiestas de verano en su totalidad, es decir, con la suelta de toros y su muerte. La viabilidad del referendo dependía de si las corridas de toros constituían una tradición comunitaria con más de 50 años consecutivos que pudiera considerarse una fuente de derecho consuetudinaria con la fuerza necesaria para derogar la aplicación de una ley que penalizara la práctica. El Tribunal Constitucional no se comprometió con esta validación como derecho consuetudinario e incluso consideró inconstitucional el referendo, pero dio la idea al legislador ordinario para acabar con el problema, que sería introducir las corridas de toros con muerte afortunada como una excepción cultural a la prohibición de la violencia contra los animales, y esto fue hecho en el artículo 3 de la ley 92-95 en 2002, como ha dicho. Por otro lado, el caso del tiro al palomar, aunque no llegó al Tribunal Constitucional, nunca ha dejado de estar presente en la jurisprudencia civil, con opiniones contradictorias sobre su compatibilidad o no con la ley 92-95, hasta que la ley 6-2022 puso fin a la polémica con la alteración de una línea del artículo 1 que dice hoy es prohibido, es violencia innecesaria, utilizar palomas en la práctica del deporte desde el tiro hasta el vuelo, incluyendo entrenamientos y competición. Así, las dos polémicas tuvieron resultados diferentes por el legislador. Cuanto al crimen de maltrato de animales de compañía, introducido por la ley 70, estas tendencias contradictorias, proteger uno, pero no proteger todo, ilustran un creciente debate sobre la naturaleza de los animales en el sistema jurídico portugués desde principios del siglo XXI. A pesar del silencio de la Constitución y de la fragilidad de la Ley 92-95, pues sin sanciones hasta 2022, el legislador penal aceptó el delito de violencia contra los animales de compañía a través de la Ley 69-2014. Y el artículo 377 del Código Penal contiene hoy la muerte y maltrato de animales de compañía. También el legislador civil otorgó un estatus sui generis a los animales, eliminando su naturaleza de cosas a través de la Ley 8-2017, alterando el artículo 201b del Código Civil, introduciendo el artículo 201b del Código Civil, que dice que los animales son seres vivos, dotados de sensibilidad, sentencia y sujetos a protección legal en virtud de su naturaleza. Reparen que el hecho de que no son cosas, los animales, significa que la violencia contra las mascotas perpetrada por el dueño también puede ser penalizada. Al contrario, si fuera una cosa, claro que el propietario podría hacer lo que quiera. Es precisamente el aspecto penal de la protección de los animales de compañía lo que ha desencadenado la controversia constitucional que estamos viviendo actualmente. Porque particularmente el artículo 377 del Código Penal, pues en el número 1 se refiere a la muerte del animal, pero el número 3 dice algo como esto: ¿quién? Sin motivo legítimo inflija dolor, sufrimiento o cualquier otro maltrato físico a un animal de compañía, será castigado con pena de prisión de 6 meses a 1 año o multa de 60 a 120 días. El concepto de animal de compañía está en el artículo 379, que es el mismo concepto del convenio europeo. El animal de compañía es lo que es detido o destinado a ser detido por un ser humano para su entretenimiento o compañía. Así que la controversia constitucional se instaló porque tenemos que verificar, por el principio de interferencia mínima del derecho penal, si el animal de compañía tiene dignidad criminal o no. Cuando la norma comenzó a ser aplicada por los tribunales,
hubo acusados que invocaron su inconstitucionalidad debido, por un lado, a la violación del principio de la naturaleza restrictiva de las decisiones, privación de libertad sin identificación del bien jurídico constitucional a proteger alegadamente, y también por violación del principio de legalidad o tipicidad. Los argumentos se basan, por un lado, en la falta de identificación del bien jurídico animales en la Constitución, la palabra no existe, he dicho en el principio, y por otro lado, en la vaguedad del tipo, desde el objeto, que es un animal de compañía, es algo indeterminado, sí, según algunos. En cuanto al comportamiento del infractor, también no está rigurosamente definido lo que es infligir dolor, sufrimiento o cualquier otro maltrato a un animal de compañía. La Corte Constitucional, en una sección, porque hay 3, aceptó la tesis de inconstitucionalidad por vulneración del principio de la naturaleza restrictiva de las decisiones, ya que no discernió en la Constitución una identificación concreta de una norma para la protección de los animales como seres sintientes, merecedores de protección con valor AC. Así, en 2021 declaró inconstitucional o culpó inconstitucional la penalización de la violencia contra los animales de compañía en el juicio 807-2021 que indiqué en las referencias. Así, en 2021, esta inconstitucionalidad por falta del bien jurídico, falta de identificación del bien jurídico, fue considerada por una sección del Tribunal Constitucional, pero al mismo tiempo, específicamente en lo que respecta al apartado 3 de 377, por referencia al 379, se dictaron sentencias de inconstitucionalidad basadas en el argumento de vulneración del principio de legalidad. El juicio 781 de 2022 empezó esta segunda línea. Es que hay 2 líneas de juicio de inconstitucionalidad presentemente en el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional reiteró estas 2 líneas argumentales en varias decisiones adoptadas en control concreto de constitucionalidad a lo largo de 2022 y 2023. Así que el control concreto de constitucionalidad en Portugal no erradica la norma del ordenamiento, solo la declaración con fuerza vinculante general. Así que nosotros podemos tener excepciones a considerar una norma inconstitucional por varios casos, vamos a ver cómo se transforma en declaración con fuerza vinculante. Así que, claro, esto genera una gran inseguridad jurídica, pero es el sistema que tenemos, no es un sistema italiano, es nuestro sistema. Ahora, después de 3 pronunciamientos, y fueron bien más de 3, encontró lo concreto, por un lado en el sentido de la inconstitucionalidad del artículo 307 por no identificación del bien jurídico, y por otro lado de la inconstitucionalidad del párrafo 3 del artículo 377 por falta de determinabilidad de las normas, el Ministerio Público solicitó la declaración de inconstitucionalidad con fuerza vinculante general, por deber de oficio, por deber de cargo. Está previsto en el artículo 271, número 3 de la Constitución y también en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Y el Ministerio Público hizo 2 pedidos porque había 2 fundamentos de inconstitucionalidad. Así que el Tribunal Constitucional dictó el juicio 70-2024 muy recientemente, porque es ahora de enero de este año. Es en este juicio que supuestamente debería estar resolvida la situación de anclaje o no del bien jurídico, bienestar animal o algo así en la Constitución. En el juicio 70-2024, adoptado en el plenario del Tribunal Constitucional, hubo que existir 12 magistrados, 12 consejeros, más uno el presidente, que se suponía que debería resolver la cuestión y erradicar las normas con una declaración con fuerza vinculante general. Hubo un giro muy curioso. Tengo que referir que hubo una recomposición del Tribunal Constitucional desde 2021, la primera decisión de inconstitucionalidad, en 2024. Varios consejeros salieron y dieron lugar a otro. Así que eso se explica también por eso. Pues este giro consistió en el siguiente.
9 jueces contra 3 entendieron que el bien jurídico bienestar animal está protegido por la Constitución. Así quitaron fuerza al primer argumento, 9 contra 3. Pero 6 contra 6 entendieron que la norma tiene suficiente densidad, si es sí, si es no, y fue el voto de calidad del presidente que fue determinante para el pronunciamiento de no inconstitucionalidad en el juicio 70-2024. Así que se ve que la cuestión del bien jurídico está aparentemente superada, pero la cuestión de la determinabilidad de la norma no. Pues yo voy a centrarme en el primer argumento, por es que es lo más relevante para esta exposición, que no es de derecho penal, yo no entiendo nada de derecho penal, pero yo no puedo, reminiscentemente de mi gran gusto por el plan de control de constitucionalidad, es una disciplina que me gusta muchísimo. Yo no puedo dejar de señalar que este problema puede representar el mantenimiento de una norma respecto a la cual la mitad de los jueces del tribunal tienen dudas de inconstitucionalidad. Esto puede ser un problema desde los principios de seguridad jurídica e igualdad. ¿Por qué? Porque están entendiendo, porque trabajando en varias secciones, existe el grave riesgo de absolución de los acusados cuyos casos caen en una sección que considera que existe una violación del principio de tipicidad, afasta la norma, absolución, pero se va para una otra sección, podrá haber acusados que caen en salas que no entienden que hay falta de densidad, y eso significará la aplicación de la norma y su absolución. Así, los acusados pueden tener suertes muy diferentes, conforme esos casos van para una o para otra sección. Este problema solo puede ser resuelto por el legislador ordinario, reforzando al menos el concepto de malos tratos, ya que el concepto de animal de compañía deriva del artículo 1, apartado 1 del Convenio Europeo, así que no hay mucha margen ni discrecionalidad para el legislador ordinario porque es un concepto convencional. Esto genera un interesante efecto de tutela derivado de una cosa juzgada que no considera verificadas las presuntas inconstitucionalidades traducido en un mandato de legislar. Así que normalmente la cosa juzgada que no considera la inconstitucionalidad no tiene cualquier tipo de fuerza vinculante, pero esta acaba por tener algo que por fuerza de la inseguridad jurídica que genera, para mí va a resultar en un mandato de legislar, de alterar, de cambiar el artículo 377, o sea, lo número 3, en la medida del posible, que no va a ser fácil, siendo cierto que el Tribunal Constitucional consideró en muchas otras ocasiones que términos del Código Penal, aunque vagos, no eran indeterminables. Por ejemplo, el concepto de comportamiento insidioso. Para el Tribunal Constitucional no hay ningún problema con este concepto, es un concepto indeterminado. Pero aquí, pues, entendió esta ruptura de 6 contra 6. En cuanto a la identificación del bien jurídico protegido por la regla del artículo 377 del Código Penal por relación con el número 3, el juicio 70-2024 refrendó la tesis de que los animales son seres intrínsecamente merecedores de tutela y los animales de compañía son un bien con dignidad criminal. Esto lo dice el tribunal en el juicio 70-2024. Si bien la palabra animal o la expresión bienestar animal no están incluidas en la Constitución portuguesa, el tribunal invocó varios apoyos argumentativos para considerar este silencio como un obstáculo que podría ser superado por varios argumentos, entre los cuales, primero, el derecho constitucional comparado y recompilando textos constitucionales que reconocen expresamente la necesidad de promover el bienestar animal, así como señalando diversas jurisprudencia constitucional comparada sobre la materia,
En segundo lugar, apelando al derecho internacional. Y en tercer lugar, invocando alteraciones en el derecho interno infraconstitucional, concretamente la Ley 8/2017, de la que hablé antes, que hizo que los animales pasaran del dominio de las cosas a un nuevo estatus que, según Meneses Cordero, sería una no persona y una no cosa, pero capaz de ser objeto de derechos. Es así que Meneses Cordero lee la alteración en el Código Civil. Pues partiendo de este contexto multinivel, para poner a prueba el proceso de reciprocidad de influencia entre la Constitución y el derecho ordinario, por un lado, y entre la Constitución y la conciencia social, por otro lado, el Tribunal Constitucional presenta los datos interpretativos alternativos de los fundamentos de la protección de los animales en el texto constitucional portugués. ¿Qué va a hacer el Tribunal? Pues va a apelar a un concepto de constitución material, a un conjunto de valores que se agregan en la Constitución de la República Portuguesa, dentro de los cuales estaría indiscutiblemente el valor de la protección de la vida como existencia física y la integridad física de los animales de compañía, considerados individualmente y expresando la idea de que, y aquí voy a recurrir a una cita de Jorge Reis Novaes que el tribunal ha utilizado, en nuestras sociedades regidas por el Estado de Derecho, la prohibición de la crueldad contra los animales tiene la dignidad de protección constitucional que proviene del hecho de que se reconoce incontestablemente, especialmente en las últimas décadas, que constituye una justa exigencia moral y bienestar en una sociedad democrática. Fue reclamando fundamentalmente una interpretación actualista de la Constitución que respete las interacciones entre la norma y el sentimiento social. Los consejeros del tribunal se dividieron entre los siguientes temas cuanto al fundamento de la protección de los animales en la ley fundamental. Hubo varias opciones. La primera opción es de la reconducción de la protección de los animales de compañía al artículo 66, que es parecido con el artículo 45 de la Constitución española, y que tiene la epígrafe de protección del medio ambiente y calidad de vida. Y aquí voy a recurrir a una síntesis del pensamiento sobre este fundamento de una de las consejeras que entiende así, que es Mariana Canotillo. Él ha escrito en su declaración de voto que una lectura de la Constitución a la luz de las exigencias del momento actual no puede dejar de importar la eficacia horizontal de los deberes de protección del medio ambiente y de mantenimiento del equilibrio ecológico, lo que exige necesariamente la llamada a una sana convivencia con otras especies. La Constitución, interpretada en el siglo XXI, protege a todos los animales, según su propia condición y dignidad, sin transmutarlo en personas, ni reducirlos a un instrumento de protección de un concepto abstracto de medio ambiente. La referencia explícita en el artículo 66 al equilibrio ecológico, la seguridad ecológica y los valores ambientales, que obviamente incluyen a los animales, reflejan una visión holística e integrada de los animales en el entorno de los seres humanos. Esta primera opción fue rechazada por la mayoría de los jueces por considerar que el animal en cuanto a valor AC no está protegido en la norma de protección del medio ambiente, porque esa norma incide sobre la protección de la biodiversidad en general. Así vamos a la segunda opción, que sería el principio de la dignidad de la persona humana inscrito en el artículo 1 de la Constitución. Aquí recurro a un otro pensamiento de un juez que ha hecho una síntesis interesante sobre esta segunda opción, Gonzalo Almeida Ribeiro. ¿Es posible reconocer un bien jurídico relevante que pueda extraerse de la idea de dignidad humana, asumiendo que el bienestar de los animales de compañía legitima la intervención penal en virtud de las responsabilidades de los seres humanos, ya que los animales de compañía son aquellos que, por cuyo bienestar, los seres humanos, que en gran medida los han desnaturalizado y dulcificado, privándolos de capacidades indispensables para la supervivencia en la naturaleza y desarmándolos de los instintos de defensa contra la agresión, tienen una mayor responsabilidad.
este anclaje no reunió tampoco el consenso de la mayoría de los jueces, fundamentalmente por entender que la dignidad de la persona humana presupone la interacción entre seres humanos y no entre seres humanos y no humanos. Así vamos para la tercera opción, que es en la misma dimensión anclada en el artículo primero, pero infine, o sea, en el principio de solidaridad. Y aquí hago una cita de consejero Teles Pereira, que fue probablemente el motor del cambio de entendimiento de la posición del Tribunal Constitucional contra este aspecto, fue decisivo para el juicio 70-2024. Yo recurro a las citas porque el juicio, se lo leen, hace mucha revisión para las declaraciones de voto de los varios juicios a lo largo de 2021, 2022 y 2023. Así que es un poco un paso para entender lo que ha de la contenda. El consejero Teles Pereira se dice algo como: se admite que la Constitución abre la puerta a una comprensión del principio penal del bien jurídico sobre una base no exclusivamente antropocéntrica, autorizando la atribución de relevancia penal a bienes jurídicos que, a pesar de no gravitar en torno a las dimensiones existenciales, individuales y colectivas de la persona, integran expreso o implícitamente en el orden jurídico y axiológico constitucional. Esta orden acepta la existencia de una relación de dependencia existencial caracterizada por una especie de posición de garante en relación con el bienestar de los animales que el hombre ha convertido en su compañero, que debe resultar la conexión del delito tipificado en el artículo primero del artículo 387 del Código Penal, en la versión aquí considerada, con el orden axiológico jurídico constitucional. Esto va a dar lugar a un valor contenido en la parte final del artículo primero de la Constitución, la solidaridad, que compromete a la República y, por tanto, el propio Estado a comprometerse con una sociedad solidaria. Fue este último argumento de la solidaridad que acogió la decisión de la mayoría de los jueces del Tribunal Constitucional en el juicio 70-2024. Yo añadiría, en mi opinión, que el fundamento del respeto por el animal que yo hablo socializado, animal de compañía o doméstico, en la Constitución se basa en la dignidad de la persona humana, pero un entendimiento de esta dignidad contextualizada en un modelo de sociedad basado en la solidaridad, o lo que es decir, especialmente responsable por las criaturas más vulnerables, humanas y no humanas. Pero este es un posicionamiento, claro, que podemos debatir aquí. Así, finalmente, estoy dentro del tiempo, pero termino en un ratito. ¿Qué va a acontecer después del juicio 70-2024 en fase de esta compleja matemática que salió del 70-2024? Debo decir que yo no sigo la jurisprudencia constitucional en los últimos años, pues mis clases no son sobre derecho constitucional, pero de los tiempos en que lo he hecho, me gusta muchísimo. No me acuerdo de un juicio con tantas particularidades, tan difícil de entender estas divisiones, esta matemática. Así que es un juicio también un case study, probablemente por eso. Este juicio apunta a la necesidad que ha mencionado de una revisión urgente del artículo 387 del Código Penal. Pero el giro de entendimiento del tribunal en el tema del bien jurídico recomienda, en mi opinión, que el legislador constituyente de la revisión se asocie al movimiento para constitucionalizar el bien jurídico animal como una grandeza, como valor intrínseco, y no solo como integrante de la biodiversidad que hay que proteger en un contexto natural y no socializado. De hecho, como todos saben, algunas constituciones, incluso en Europa, prevén la protección de los animales no salvajes, es decir, los que tienen una relación más estrecha con los seres humanos, ya sean socializados o domesticados. Claro, por ejemplo, la Constitución de Alemania, Austria, fuera de Europa, Bolivia, Brasil,
Egipto, en África, Eslovenia, también en Europa, India, Luxemburgo, Suiza y también el Tratado de Civil Funcionamiento de la Unión Europea. Ecuador y Bolivia han dado un paso más audaz y han consagrado mismo los derechos de la naturaleza en sus leyes fundamentales. Pues en la válida revisión constitucional de 2023 tienen un documento que recompila todas las propuestas que fueron hechas, que enviado a las partes, que pueden ser consultadas, pero esta revisión ha caducado abruptamente con la disolución del Parlamento, así que no habrá más ninguna revisión tan cedo. Las propuestas para introducir la protección animal en la Constitución vinieron de diversos sectores, pero se puede decir que las opciones oscilan entre integrar el bienestar animal en los objetivos de las normas de protección preexistente, o sea, en el artículo 66, que no me parece que sea la buena solución, o crear una nueva norma para dar cabida específicamente a este bien jurídico. Fue la propuesta del bloque de izquierda, con la proposición de crear un artículo 72 nuevo, que diría algo como sobre el derecho al bienestar animal. En el número 1, los animales son seres vivos sencientes, sujetos a protección legal. Y el número 2, el Estado promoverá el bienestar de los animales y garantizará la responsabilidad civil y penal por el sometimiento de los animales a tratos crueles. Pues a ver, ¿cómo, cuándo, sí, la Constitución se renderá al movimiento del constitucionalismo animal en una próxima revisión constitucional? Por ahora me parece, ya lo ha dicho, que el problema está superado, exceptuada la revisión urgente del artículo 377 del Código Penal. Pero en el futuro próximo, una recomposición del Tribunal Constitucional podrá generar nuevamente, porque 9 contra 3 no es una mayoría, es una mayoría, claro, pero puede cambiar. Así que el problema, porque es de una dimensión criminal, haría pensar que lo mejor sería realmente introducir las palabras, las palabritas mágicas, como se ha dicho en el juicio de 2021, que existe en la Constitución alemana, un titira en la Constitución portuguesa, y todas las dudas estaremos esperando. Pero por ahora, ese es el encuadramiento que tenemos. Muchas gracias. Estoy natural. Quiero, pero vamos a poder asistir o como quieran, si discutir ahora o no hacer esto. Muchas gracias por la invitación. No tiene dignidad. Sí, como quieras, como quieras. Sí, sí, sí. Como quieras, si quieres lo empezamos ahora, ¿lo veis bien? Son dos temas muy diferentes. Mejor el tema de ahora. Sí, creo que sí. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Un placer. Abro un turno de palabra para que quieran formular alguna cuestión o pregunta a la profesora Amado. En primer lugar, mi asombro por lo que da de sí la calle en Portugal para aprender otro idioma. Porque yo no puedo aprender el portugués en la calle como maestro. Enhorabuena por el español que he utilizado. Y por lo interesante de la audiencia, me parece muy interesante. Aquí no hemos llegado a ese punto de desarrollo del debate, creo yo. Yo no soy especialista en el tema, pero yo creo que la cuestión del bienestar animal y de la ubicación de la protección en la Constitución aquí no se ha desarrollado mucho. O por lo menos, no yo sé. Me ha llamado mucho la atención, especialmente porque yo es un tema que sí he tocado más en otro aspecto, la cuestión del bien constitucionalmente protegido.
Lo primero que me ha llamado la atención es que en Portugal sea necesario que para que se apruebe una norma penal exista un bien constitucionalmente protegido. Porque aquí en España la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es mucho más flexible en ese punto. A mi juicio, de manera incorrecta. Porque, a ver, la norma penal, la sanción penal, supone siempre una limitación de un derecho fundamental. Para limitar un derecho fundamental es siempre necesario un bien constitucionalmente protegido. Aquí es el Tribunal Constitucional solo para el ámbito penal, no para otros terrenos, para el laboral no, para el civil no, pero sí en el ámbito penal ha sido muy flexible con ese derecho. Y basta con que le ha dado al legislador penal, solo al legislador penal, un margen de decisión más amplio a la hora de ver cuáles son los bienes jurídicos penalmente protegibles. Desde el punto de vista español, digamos, no sería portaje, es decir, cabría perfectamente la norma penal que sancionara el maltrato animal de los animales de compañía. De hecho, ¿existe algo ya en el Código Penal o la ley esta que se aprobó desde Sí, el delito de maltrato animal? No plantea problema de constitucionalidad aquí en España, pero sí me ha parecido que aquí se podría estudiar la argumentación, las tres argumentaciones que ha hecho, que también ha expuesto la profesora Amado, sobre el arraigo constitucional del bienestar animal. En la Constitución española, a mí me resulta un poco difícil pensar que llegáramos al punto de ver que el bienestar animal podría estar relacionado no ya con la dignidad de la persona, yo creo que quedaría excluido como fundamento, no sé lo que opinan mis compañeros. El medio ambiente, es que ha empezado diciendo que el medio ambiente ha hecho referencia a que son animales en estado salvaje. Es que, claro, los animales de compañía, los animales de compañía en principio no son animales en estado salvaje. Requeriría un concepto de medio ambiente más amplio que abarcara todos, ciudades, animales de compañía, todos los aspectos de la vida en comunidad, básicamente desde el punto de vista de la supervivencia o llamémoslo. Y el principio de solidaridad me parece fascinante. Es decir, una extensión del principio de solidaridad hasta el punto de que abarque a la relación entre humano y animal. No, conociendo un poco el Tribunal Constitucional español, no creo que prosperara aquí, porque aquí el principio de solidaridad tiene un ámbito de aplicación un poco más reducido a la solidaridad entre territorios o más que nada. Pero me parece muy interesante, tengo que darle la enhorabuena en ese sentido por el tratamiento. Y hay una cosa, seguramente estarás, no sé si es de ayer, obviamente es de ayer. No sé si estás al tanto de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ha salido hace 1 o 2 días. Va sobre si lesiona la libertad religiosa el tema del sacrificio animal por el rito halal o kosher. Yo no me he podido leer la sentencia todavía, pero al parecer el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que no viola la libertad religiosa de las personas, la prohibición de esos ritos. Es la misma tendencia del legislador portugués cuando excepcionó la fiesta de los toros de muerte por más de 50 años. Aquí es el argumento de la religión. En Portugal fue
Contrarresto el argumento de la tradición, porque la tradición de la fiesta con muerte afortunada es mucho más en España que en Portugal. Nosotros no matamos el final. Pero Barrancos tiene esta tradición porque es muy cerca de España, así que la excepción fue creada solamente para Barrancos. Es una ley medida, es una norma medida. Pero entiendo el argumento, es probablemente lo mismo camino del Tribunal de la Corte Europea, no la tradición, la common heritage, no el patrimonio cultural, No. pero la religión. Pero fíjate que aquí nos encontramos con digamos, tertium genus, ¿no? ¿Por qué? Porque los animales que se sacrifican no son animales en estado salvaje, no en medio ambiente. Los animales que se sacrifican tampoco son de compañía, salvo para personas un poquito extravagantes. Yo creo que un día mi hijo me enseñó una noticia que ponía: ha muerto la cerda de Miley Cyrus. Claro, no, que había muerto no era la cantante del título, sino que Miley Cyrus tenía una cerda. Normalmente no se tienen cerdos en casa. Pero, quiero decir, es un tertium genus, no son animales de compañía, no son tampoco animales en estado salvaje. Por eso merecerían más socializado. Claro, merecerían la protección que se les da en Portugal a esos animales de compañía también. ¿Sería extensible a esos animales de los que se ha pronunciado, sobre los que se ha pronunciado ahora el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, esa jurisprudencia? ¿Sabes? El argumento de la religión. Sí, o ni siquiera desde el punto de vista de la religión, sino de la protección de los animales, de los animales. típicamente domésticos, de compañía, pero que pueden ser socializados. Bueno, no mucho, quiero decir, que pueden ser más bien comidos. Es que la norma de la Convención del Convenio se dice un animal detido o destinado a ser detenido, ¿sí? Destinado a ser detenido, yo lo leería como un animal de compañía típico. Pero un animal detido como de compañía puede ser un cerdito, puede ser un reptil. En sí no es un animal protegido, porque es una especie protegida que merece especial protección, él puede estar en una casa, en una habitación, pues lo puede detener como animal de compañía, lo socializa, porque le retira capacidades de defensa en fase de un entorno natural, vamos a decir, intrínseco. Así que para mí puede ser considerado un animal de compañía. O sea, no hay un catálogo de animales de compañía, el perro, el gato, sino que animal de compañía es todo aquel que tú retiras del medio ambiente, su medio ambiente natural. Yo diría que sí, porque si no tiene, si lo retiro, y si no tiene una especial protección como animal en extinción o en riesgo de extinción, si no es protegido por el derecho del ambiente, pues se puede ser detenido, socializado, dulcificado, como ha dicho el consejero Gonzalo, Almeida Rivero, pues yo diría que cabe en el concepto. No es destinado a ser detenido, porque si son los peces, los perros, los gatos, ¿qué más? Las avesitas, los pájaros, sí. Pero un cerdito, ¿por qué no? Yo adoraría tener un cerdito. Adoraría, pero no puedo porque no le puedo dar condiciones. Yo vivo no tengo una vivienda, tengo un apartamento, que ¿cómo vivirías? No podría hacerle tal cosa, pero adoraría. Y claro que nosotros no pensamos en el cerdo como un animal de compañía, pero está probado que el cerdo es más inteligente que el perro, es mucho dulce, muy aseado. Incluso se puede hacer trasplantes de órganos de cerdo directamente para los humanos. Sí, pero no voy ahora a hablar del cerdo, de lo amor que tengo por los cerdos, pero realmente sí, pienso que puede ser extendido el concepto a animales que no
tradicionalmente sí que no tendrían una actividad intrínseca a la partida para ser vistos como mascotas. Pero puede ser, sí. Nada. Muchas gracias también. Tiene la palabra el profesor. Vale. Yo enciendo las felicitaciones, de verdad, no me repito, me ha gustado mucho. Y he tomado nota y voy a... Porque hay algunos puntos que me llaman mucho la atención y sobre los que yo ya había pensado y me he descubierto que estaban recogidos en la sentencia. Para empezar, una primera cuestión, que yo creo que, no lo sé, pero creo que todo el mundo estará de acuerdo, en que toda protección al medio ambiente, que no sea esencialmente antropocéntrica, termina siendo ecofascismo. Le explico. La típica frase esa de el hombre es un virus para el planeta, ecofascismo. ¿Me explico? O sea, eso es así. Porque si ponemos al mismo nivel, es decir, ¿para qué protegemos el planeta? Para nosotros. ¿Para qué protegemos el medio ambiente? Para nosotros. Y la legislación, que es humano, precisamente lo hacemos para eso. No puede tener otro sentido. Porque si tuviera otro sentido, estaríamos poniendo en el mismo nivel, pues eso. Eso creo que es algo obvio. Entonces, si partimos de ahí, esos tres argumentos, pues ya, para mí, solamente el segundo es el único que tiene sentido. Me explico. Por ejemplo, hay un ejemplo bueno con la libertad religiosa. Si la libertad religiosa no se entendiera como emanada, como vinculada al libre desarrollo de la personalidad, o sea, algo absolutamente antropocéntrico y subjetivo, en ese caso no podríamos fundar jamás, pero jamás, podríamos fundar la tolerancia. La tolerancia del Concilio Vaticano II, no podríamos. ¿Por qué? Porque si yo sé que alguien va a morir y va a ir al infierno, tengo que hacer lo que sea por salvar. Y me explico, si tiene el ámbito de lo objetivo o de lo subjetivo. Claro, lo mismo pasa con los animales. Si yo digo, me voy al argumento tercero, que fue finalmente aceptado. Si yo digo que en realidad defiendo a los animales por solidaridad, entonces ¿por qué me los como? ¿No tiene ningún sentido que me los coma entonces? No me los puedo comer. Sí. Por otra parte está la cuestión de, no sé si vosotros lo sabéis, que aquí en España hace poco ha habido una ley que reconoce la personalidad jurídica del mar menor. ¿Vale? Y ahora está a punto de, no sé si ya ha entrado en el registro, la posibilidad de hacer lo mismo con mañana. Sí. ¿Vale? Creo que fue ayer o hoy o algo así. Bien, ¿qué ocurre? Eso es una ficción. Es decir, el mar menor tendrá personalidad jurídica porque es necesario para los efectos antropocéntricos. Bien. De hecho, y esto siempre lo he defendido yo, esto es mi posición personal, yo pienso que deben prohibirse la corrida de toros, pero no para proteger a los toros, sino para protegernos a nosotros. ¿Por qué? Porque llevar a cabo espectáculos indignos, poco edificantes, que como sociedad nos hacen peor, efectivamente va en contra de la dignidad humana, en última instancia. Entonces, claro, a ver si se me ha olvidado algo de lo que haya apuntado. Claro, para mí, efectivamente, en vez de construir esta defensa en base a una constitución material, ¿vale? Y recurrir a la defensa de la vida, cuando volvemos a eso le pasa lo mismo que el argumento 3, va en contra del comercio de animales. O sea, si vamos a una constitución material donde tenemos que defender la vida, entonces, aunque sea la vida sintiente, entonces en ese caso no podemos comernos a la vida sintiente. Claro. Entonces la única vía es, vía dignidad de la persona, construir todo eso, pero desde una perspectiva justamente antropocéntrica. A partir de ahí, todo lo que no toleremos desde nuestra posición como ser humano que queremos ser, no estará dentro. Y además será, por supuesto, un concepto flexible que se irá ampliando, pero conforme vaya evolucionando la sociedad. Eso es lo que permite el concepto de la dignidad de la persona, para proteger todo lo que nos rodea.
porque todo lo que nos hace peores, además la dignidad de la persona, se va a conectar con todos los valores constitucionales. ¿Por qué? Porque todos los valores constitucionales son la finalidad de nosotros como personas conviviendo colectivamente. Por lo tanto, evidentemente, no es un concepto que esté completamente vacío. De hecho, ahí es donde encaja la constitución material. Pero por atrás, no me explico, o sea, no por adelante. Entonces, ahí es donde encaja la constitución material. Entonces, bueno, me he alegrado escuchar que el segundo argumento era ese y me he enfadado porque no era el que se aceptó. Pero bueno, vaya, no sé. Pues vamos a ver, yo voy a comentar, voy a contestar, porque hay muchas cosas que dice que con las cuales estoy de acuerdo, pero yo no iría tan lejos como algo diferente de la visión antropocéntrica ecofascismo. Probablemente sería un poco menos taxativa, bueno, exceptiva. Yo tengo una visión del artículo 66 de la Constitución, que es muy parecida con el artículo 45, que claro que yo pienso que es un artículo antropocéntrico, por cualquier derecho no puede ser sino antropocéntrico. Pues con nosotros hacemos el derecho. Y no sería inteligente del hombre crear un derecho contra el propio. Así que, incuestionablemente, lo derecho creado por los humanos tendrá que ser antropocéntrico. Pero yo tengo una otra conclusión que es, pues muy bien, es un derecho antropocéntrico, pero de ser al hombre que tiene deberes para con el medio ambiente, es también cuidar para que su supervivencia sea posible. Porque nosotros no vivimos sin estar en un ambiente de calidad, con el equilibrio del ecosistema. Así que indirectamente, proteger el ambiente es proteger la vida. Para mí no tiene ningún problema que el derecho sea antropocéntrico hecho por los hombres, porque será, en fin, lo ideal sería que efectivamente se alcanzasen dos objetivos de equilibrio ecológico, de estabilidad, de regenerabilidad, de contención, pero eso es un problema de ponderación de valores, siempre la economía que haga un poquito más alto del medio ambiente. Pero cuenta el argumento del antropocentrismo, pues yo pienso así. Proteger el ambiente es proteger el soporte de vida humano, así que no me hace mucha diferencia. Claro que yo leo, o tendo a leer el artículo 66 como un artículo más egocéntrico de lo que podría pensarse. O sea, yo defiendo, pero no vamos a entrar por ahí, yo defiendo que no hay derecho al medio ambiente, que no es un pleno de derecho, y yo soy muy más inclinada para la teoría de los deberes, para con el ambiente, lo que es un derecho al medio ambiente. No que no se alarmen, don't panic, porque lo que digo, Eloísa no está de acuerdo, es muy bueno que esté aquí, nos gustamos muchísimo, vivimos muy bien como colegas y como amigas, pero tenemos visiones completamente diferentes. Ahora está teniendo una visión más diferente de lo que probablemente en el inicio, pero yo pienso que el derecho al ambiente es una ficción. Lo que existe son derechos de personalidad o patrimoniales. Lo que el derecho al ambiente quiere decir es una dimensión procesal que tiene que ver con derecho al acceso a la información, participación, derecho a la justicia, y que no estamos hablando de un objeto de derechos, pero de un interés jurídico general que todos tenemos el derecho de fluir en colectividad, pero no tenemos un derecho como algo de apropiable individualmente. Las utilidades son divisibles, el objeto es inapropiable, en cuanto al ecosistema es inmaterial, así que no veo un derecho. Para mí el derecho ambiente es un poquito una ficción, pero una ficción inocua, no tiene nada de mal si sabemos lo que estamos aplicando. Pero los juicios, cuando hablan en Portugal de derecho al medio ambiente, cuando van a resolver el caso, pues tienen que utilizar los derechos de personalidad del Código Civil. Así que es muy bonito como una máscara, pero no tiene eficacia directa e inmediata. Pero no vamos por ahí. Solamente sobre el antropocentrismo y el ecocentrismo. Yo soy muy más ecocéntrica porque para mí el derecho del ambiente es un derecho que vincula a los hombres a defender, fluir, gerir racionalmente
el ambiente en cuanto naturaleza, en cuanto ecosistema. No tiene nada que ver con las relaciones entre los humanos, porque para eso todos los otros derechos, el civil, el administrativo, todo ya existe. No sería una originalidad si el derecho al medio ambiente fuera para eso. Pero es una concepción muy personal, no vamos a entrar por ahí ahora. Pero lo que dice sobre el mal menor, la personificación del mal menor, yo he leído un poquito en estos últimos días sobre la personificación, los derechos de la naturaleza. He leído una autora que dice algo que me identifico, que es algo como, pues es una ficción entender que la personificación de la naturaleza se da en las mismas bases que el reconocimiento de personalidad jurídica a los incapaces o a los más vulnerables, porque si nosotros estamos hablando de seres, de animales humanos, nosotros en cuanto humanos tenemos una profesión de los intereses de estas personas. Son personas. Mismo que alguien esté representándolas y decidiendo en su vez, digamos así, este va a ser un reflejo de una mundividencia que el representante adopta, pero no así en la naturaleza de los animales. Nosotros no somos animales no humanos, somos humanos. Así que la representación de estos intereses será siempre una ficción, porque nosotros no tenemos idea de lo que los no humanos podrían hacer si estuvieran decidiendo por sí mismos. Si el gorila estuviera pensando y diciendo, yo quiero esto, o el caballo, o el pingüino, o algo así. Así que ese argumento me identifico con ese. Y también se hablaba del mal menor, diciendo lo que dice. El mal menor fue personificado para esta autora, atendiendo a los intereses humanos en torno a la gestión del mal menor. Lo que quiere un mar. ¿Cómo podemos saber lo que quiere un río, un mar? No es posible. No es que no pueda tener, pero nosotros no tenemos esa mundividencia. La mundividencia es lo que, en mi opinión, sustenta normas como Ecuador, Bolivia, Colombia, no sé si Bolivia, pienso que es Bolivia, que tiene los intereses de la Pachamama, porque es toda una mundividencia mucho diferente de Europa. Para mí, allí hace sentido. Aquí, con toda sinceridad, no pienso que tengamos que llegar a ese punto. Para mí, los deberes de los humanos para con la naturaleza serían suficientes para proteger adecuadamente si los tomáramos en serio. Ahora, yo no pienso que sea necesario llegar tan lejos como la personificación de un barco, de un árbol, de un bosque, sinceramente. Pues son los comentarios que tendría por ahora para no adelantar mucho más, porque lo cierto que Heloísa dirá cosas maravillosas sobre ese tema, pero sí podríamos estar aquí discutiendo o hablando todo el día sobre eso. Perdón si yo no soy una más convicta ambientalista, pero no es verdad. Yo soy una ambientalista, una jurista de derecho del ambiente muy consciente, pero realmente para mí esto no tiene nada que ver con los humanos, tiene que ver con la naturaleza. Así que al contrario, un poquito tortuoso el raciocinio, pero mi posición es una posición mucho más egocéntrica lo que parece. Pero vamos a dejarlo así por ahora. Muy bien, ¿alguien más quiere tomar la palabra? Bueno, pues entonces yo sí quiero felicitar de nuevo a la profesora Amado por su intervención. Me ha encantado, me ha suscitado numerosas reflexiones que se han enriquecido con las aportaciones del profesor Naranjo y del profesor Roales con respecto a todo esto que estamos hablando. En mi opinión, creo que es innegable que los ordenamientos jurídicos evolucionan.
Estamos hablando de ecocentrismo, antropocentrismo, pero estamos hablando desde el punto de vista del derecho. Entonces, es innegable que la personificación del mar menor, el reconocimiento de personalidad jurídica al mar menor, a la naturaleza, supone un cambio en el ordenamiento jurídico, porque lo que hasta ahora era un objeto de derecho, un objeto protegido por el derecho, se convierte en sujeto de derechos al modo de una persona jurídica. ¿Es esto posible? Bueno, las personas jurídicas son una convención. Impunidad, personalidad tienen las personas físicas, pero al derecho le interesó que determinadas entidades tuvieran personalidad jurídica para actuar válidamente en el tráfico jurídico. Es una ficción, alguien ha utilizado la palabra ficción, Oliveira. ¿Por qué no se puede hacer la ficción de que un mar tiene personalidad jurídica? La finalidad es protegerlo, porque hasta ahora la protección se ofrecía desde las administraciones públicas. Es posible que hubiera alguna capacidad de denuncia, pero la ley del mar menor, la ley de 2022, la 19-2022, articula todo un sistema de protección. Establece 3 organismos, los guardianes y guardianas de la laguna, unos representantes y un comité técnico. Y precisamente el lunes estuve en el rectorado en una jornada donde se presentaba el libro de Teresa Vicente, que es la que ha llevado a cabo la iniciativa legislativa popular para reconocer la personalidad jurídica al mar menor. Y comentaba cómo ya algún juez en Murcia ha llamado a los representantes para que se personen en una causa. Con lo cual, el nivel de protección que adquiere la naturaleza cuando se la personifica es mayor que cuando es un mero objeto de protección. En ese sentido es interesante. Ahora bien, pasando de la naturaleza, que ya sabemos que se está produciendo esta evolución en los ordenamientos jurídicos a nivel mundial, a nivel europeo. Vale. Pasando del objeto de naturaleza al hasta ahora también objetos animales, estamos, según yo, en la misma línea de pensamiento. Es una evolución del ordenamiento jurídico donde lo que hasta en un primer momento se consideraban cosas que pertenecían a los humanos, ahora empiezan a tener una entidad como ser vivo, sintiente, porque la humanidad también evoluciona en su sensibilidad. Hay que tener en cuenta que incluso las personas hemos sido objetos de derecho cuando éramos esclavos. Por lo tanto, la sensibilidad de la sociedad va evolucionando y conforme evoluciona también el derecho. A partir de ahí me planteo, cuando hablamos de ecocentrismo y antropocentrismo, esto es muy común ahora, es decir, hemos superado la era del antropocentrismo para instalarlo en la del ecocentrismo. El ecocentrismo no lo había escuchado hasta ahora. Bueno, el ecocentrismo sigue siendo antropocentrismo, porque hemos evolucionado al ecocentrismo, porque si no nos preocupamos mínimamente por los recursos naturales, que no vamos a sobrevivir como especie. Por lo tanto, nos estamos preocupando una vez más por nosotros. Decía que una vez que se desarrolla una sensibilidad en la doctrina, en la sociedad, hacia los animales, eso hay que articularlo jurídicamente. Claro, a partir de ahí, como dice Oliver, ¿cómo lo regulamos? Porque si prohibimos la muerte de los animales, no podemos comer. Si lo hacemos así, ¿qué pasa? Según yo, cuando pensamos en el maltrato animal, pensamos en el maltrato de un animal doméstico, un perrillo, que está absolutamente injustificado. En ningún caso es aceptable. Ahora bien, cuando en una granja se sacrifican aves, ganado, ¿de qué modo se sacrifican? Se produce un sufrimiento. Pero claro, tenemos que seguir viendo. En el mundo salvaje, el lobo es una especie protegida, pero en algunas partes se autoriza su caza y muerte para proteger a los ganados. Yo el problema lo veo en cómo lo articulamos. No me parece mal la protección de los animales y que esa protección la articule configurándolos con personalidad. Eso no me parece mal, me parece bien, es la evolución a la que vamos, pero hay que articularlo bien desde el punto de vista técnico. Entonces, ¿qué fundamento tendría? ¿Qué es lo que hemos estado hablando? La dignidad.
en España el artículo 10 se redacta de un modo que parece difícil encajarlo ahí. La solidaridad también se redacta vinculado con los territorios, pero se puede buscar un fundamento. Yo lo que creo es que el ordenamiento jurídico, según yo, tiene que evolucionar a mejor, tiene que conseguir mayores cotas de bienestar. Y en este sentido, para mí, la protección de los animales entra dentro de esa evolución a mejor del ordenamiento jurídico, con independencia, según yo, de cómo se articule técnicamente la protección, cómo lo llamemos, por decirlo de algún modo, que se podrá buscar. De hecho, en las opiniones de la Corte hay diversas opiniones, quienes son más favorables o menos. ¿Por qué? Porque debajo del derecho está la ideología, el pensamiento, qué queremos, qué pensamos. Y debajo de la ideología está la economía. Es decir, muchas veces la ideología está predeterminada por las cuestiones económicas. De tal modo que si llegáramos a una regulación de máximos prohibiendo el maltrato y la muerte de los animales, como dice Oliveira, no comeremos. Pero bueno, no, son solo reflexiones al hilo de lo que estamos hablando. Me ha encantado la... Sí, adelante, Luis. I will be speaking in English because Yes. my Spanish is No not problem. as good. But you can, I understand Spanish, Castellano, I just won't speak it, really. So I just wanted to say something because on the topic of not eating animals and what is at stake, I think, has to do with harm without justification. So that's why we will not kill a pet unless you are with your pet alone and there's nothing else to eat and you're going to die if you don't eat your pet, then it will be acceptable. So the point is unjustified by something that is as relevant as. So this is why suffering is never acceptable because there's no acceptable justification for suffering, but killing might be acceptable if it's for you to eat, for you to survive, or animals in general, because we like going for eating. So I think that's a crucial point. I don't think that any of this has to do with killing specifically. It has to do with having a justification to create harm, either suffering, which I don't think there's any valid reason for suffering, or killing. So I think that that's very important because I've had this discussion many times with vegetarians, and I always say, we will kill, carrots if you're a vegetarian or whatever type of vegetables you eat. You don't have a problem with death. You have a problem with suffering. Because everything dies and we need other beings to die to keep us alive, either vegetables or animals. The difference is we have an understanding that animals suffer and they have conscience. Not all animals. We don't have the same treatment for mammals or for insects, for example, even though it's possibly wrong, or some fish. So I think that the point here is having a justification that we accept as but morally valid. That is the truth. And we accept it morally valid up until now for our own survival and eating. The discussion with vegetarians precisely is that they will argue that you don't need it to survive. But that is highly debatable. I just wanted to add that point. Yes, sure, very, very, very clear. But my point was, do we eat a subject of rights? Mm-hmm. Is it possible to eat a subject of rights? For me, it's a contradiction. It is not possible. I don't think eating is different from anything else. So I think your question more specifically would be, can we have something that is simultaneously the object of rights and the holder of rights? I think that is the broader question that we have here. Holder of rights and object of rights. But at the end of the day, what we are saying is that if we confront two subjects holding rights, one is a person and the other is an animal, there is no justification, only in certain limits, but there is no justification for a Chinese to eat dogs, for instance, because yes, people eat dogs. Yes, of course. I mean, and pigs. So for me, there is absolutely no difference between a pet and a pig, because a pig can be a pet. So
And the I've always said that rights of animals is not something I study at all because it's also Carla's position. It's not environmental law at all. It's an emotional area of the law that protects our feelings for animals, which is very valid and morally, I totally agree. My cats are essential in my life. However, they are bad for the environment. It would be better to kill them. So there's no overlapping at all environmental law protection and animal protection. You're protecting your feelings as a human. The nature will perfectly live with everyone in suffering. Nature doesn't care about suffering. We care about So suffering. it comes from your personality, it comes from your dignity, it comes from your being human. Yeah. And again, that's why I said it's a moral justification, and moral means human justification, Absolutely. which is suffering. Why is suffering bad? Nature has us kill all each other, you know, just for fun. That's why. So We it's can not say- natural. It's moral. That's why we can say they are subject of rights. That's different. But that will be my presentation. Well, I continue because speaking about that, I think that to protect the animals as a subject is, if we want, is a way to protect better from the suffering. Mm. After we can decide until we are going to arrive. But I think it's a bit, my English is not so very good. But you can understand it, it's fine, I understand perfectly. Es una forma, es decir, igual que la laguna del Mar Mayor, proteger a los animales, reconocerles personalidad, es una forma de una mejor protección, con independencia de que luego veamos hasta dónde va a llegar esa protección y con qué tipo de animales. Pero en cualquier caso, la protección frente al sufrimiento, según yo, debería quedar siempre garantizada. Con independencia de que luego nos pongamos. Bueno, continuamos. ¿Alguien no puede comer jamón? ¿Alguna palabra más? Sí. No. Muy bien, pues entonces continuamos y en este momento tengo el placer de presentar a la profesora Heloísa Oliveira. There's no need, I do environmental law, that's it. No. Okay. La profesora Eloísa Oliveira de la Universidad de Lisboa. Sus topics son el derecho ambiental, los derechos fundamentales, el derecho internacional público, la economía circular y es Bachelor of Law en 2007 y entiendo que doctora en Derecho en 2020. Es investigadora y cooperadora, Research Fellow in the Center of Public Law en Lisboa y consulta al Delegate Senior de Portugal Government. Tiene numerosas publicaciones, entre ellas el Tratado del Derecho del Ambiente, coeditado con la profesora Amado Gomes, del año 2021. Otra publicación importante del año 2021 es el régimen portugués de acceso a la información ambiental. Ha publicado también sobre la economía circular, desde el concepto económico al significado legal del desarrollo sostenible, en la revista pública electrónica en el año 2020 y tiene numerosos trabajos más sobre el derecho al ambiente que acreditan su formación en esta materia. Y hoy acude aquí a hablar precisamente del derecho del ambiente y le doy la palabra para que pueda comenzar. Bienvenido. Muchas gracias. And now in English. I'll try to keep this short, which is easier in English. In English, everything is faster. So, of course, my presentation will be Rights of Nature Legal Analysis. First, I thought of making a legal theory, which is the title that I originally said. But then after realizing that the first presentation would be on rights of animals, I decided to make it a little broader to include more constitutional law. Okay, so state of the art, very, very quickly. So the first recognition of rights of nature in the United States in 2006, it's a local ordinance, but still because of a banning on dumping on toxic sewage sludge, there was a local ordinance recognizing rights of nature.
Then we have, of course, everyone knows 2008 Ecuador recognizing rights of nature in the Constitution. There's a specific political context for this and many indigenous claims. So basically it had to do with protecting specifically the position of indigenous peoples concerning their own territories. So it's a constitutional recognition and the only one so far. Bolivia in 2010 passed the law of the rights of Mother Earth. Some authors actually talk about this as a constitutional recognition, but this is a legal recognition. And it included specifically right to life, diversity of life, water, clean air, equilibrium, restoration, and living free of pollution. So there is a framework law developing this. I'll be talking more about the Ecuador case in a little while because it's a constitutional recognition, so I thought it would be more interesting for you. So this is just a sum of many instantiations of this recognition. There are others. In New Zealand, 2014, this is very well known, but it's completely different from the Ecuador. I will talk about this from the Ecuador framework. I will talk about this. So we have in 2014, we have one legal act recognizing a park, all rights, powers, duties, and liabilities, which is very strange for me, of a legal person. It has a body of guardians, including 6 appointed by the indigenous people and 3 by the government. It says the crown, but in practice it's the government and not the king. So in 2016, the USA, we have had this movement from several indigenous peoples in the US having constitutional amendments of the tribe. So it's not federal law, it's not constitutions from the states or from the United States, but there has been this growing movement specifically for tribes. In Colombia in 2016, the Constitutional Court ruled that the Atrato River possessed rights to protection, conservation, maintenance, and restoration with shared guardianship of indigenous people and government. The grounds that was presented by the court was the necessity of justice for nature. Extremely vague and very shocking for a European. But this, in fact, has been replicated and applied by lower courts. So administrative courts have applied this, civil courts have applied this. So it seems like there is a customary norm in Colombia created, well, recognized by the Constitutional Court or a logical deduction. It's a mysterious case for me, but I will not be going into it. And then USA, again, 2017, but here, see how it's not an indigenous people. There is a climate bill of rights that recognize rights of nature to a healthy climate, banning fossil fuel extraction, but it also included the association between healthy climate and rights of nature. New Zealand, again, 2017, following 150 years of litigation from a tribe, it was recognized that this river is now a legal entity that has one guardian, although it's 2 persons, one appointed by the tribe and another one by the crown. India, 2017, we have the High Court of that region recognizing personality to 2 rivers, but in fact extending it to all rivers. But this has been overturned by the Supreme Court. But this court, the High Court of Uttarakhand, has had many cases recognizing rights of nature. And the grounds for this is its need for extraordinary protections, but also that rivers are sacred. And the Supreme Court of India has declared that Hindu deities are juridical persons. So if the Supreme Court says that deities are juridical persons, and if rivers are sacred, they're deities, they have legal personality. But this has been overturned by the Supreme Court. Then in 2018, Colombia declared the Colombian Amazonas as an entity and subject of rights to protection, conservation, maintenance, and restoration. This was grounded on a ruling by the Constitutional Court. Again, indigenous people in the US in 2018. In India, see the same court recognizing rights to the entire animal kingdom, which includes ants and all types of nano beings that we don't even see, okay?
In Bangladesh 2019, we also have a high court declaring that the Turak River is a legal entity and that all rivers have the same legal status, saying that a river is a legal person, a juristic person, and has the right to protect its rights. So, Uganda 2019, so we're spreading to different types of countries in the sense that different regions, different cultures. So in 2019, the Environmental Act determines that nature has the right to exist, persist, maintain, and regenerate its vital cycles, structure, function, etc. And the Philippines in 2020, this has not been approved, but there's been a proposal for a Rights of Nature bill also. And finally, of course, Spain, the Mar Menor case. I will not be saying it in more detail because I'm sure you know it. Recognizing the rights to protection, conservation, maintenance, and possible restoration, the rights to exist as ecosystem and to evolve naturally, and there's tutoring by a committee of representatives. There's also a monitoring committee, a scientific committee, but from what I could understand, the committee of representatives actually has no decision-making power. So they make proposals, but they don't exactly decide anything concerning the management of the river. And of course, very relevant, the recognition of administrative and judicial actio popularis, which means, of course, broadening of standing. So I'll now be going into more detail into the Ecuador case because of the constitutional recognition, which I probably thought it would be more interesting for you. These case laws are after the constitutional recognition. Okay, so this is applying. I'll also have 2 cases by the Constitutional Court. These are not cases by the Constitutional Court, but they are applying the constitutional amendment, the constitutional recognition. And in 2011, you see how there's a case that was brought by the Ministry of Interior. Okay, so we're not talking about an NGO or a person going against the government for not doing enough. It's actually the Ministry of Interior arguing that mining activities that did not have a permit were violating the rights of nature and requested from the court an order that said that there is a violation. And the court did issue an order for government agencies and the armed forces to control illegal mining. This is very strange for me. Why would an administrative body with executive powers go to court? Of course, it's a different legal system. I don't know anything about the legal system in Ecuador except this. So it's very strange for me. Why would an administrative executive body go to a court asking the court, and then the court will determine that government agencies should control illegal mining? It's very peculiar for me. But it's the cases are all very strange. All of them have to do with lacking of administrative action, but sometimes the actions are brought by the administration. It's always illegal activities. If it's illegal, why? It's very strange. I don't understand. Anyway, in 2011, again, it's in the same year, but it concerns the Vilcabamba River. And the court accepted claims of 2 people on behalf of the river following construction works. It affirmed that the rights of the river are constitutional rights that any person can defend and determined that guidelines from the ministry had to be followed. So, again, here is a case brought by people and not by a public entity. But what this means is there's, again, you have not read the case, but this means there's an illegal activity. And these 2 persons are asking for action by administrative actions, by administrative entities. And then you have this recognition, which of course is relevant, that any person can go and say, I am representing the rights of the river, so I'm representing the river. This is another example of a case that was sort of successful. It was not fully successful, but it was partially successful. There are many cases. It's a varied set of cases. Usually they concern lack of permits for development, and there are also many cases of criminal charges. Of course, criminal charges will take us to why do you need to invoke rights of nature? Because to have criminal charges, you will obviously have to have a criminal offense that is prescribed by law. So it's not that most cases that are identified, well, not most, but many are criminal charges cases, which I don't think is probably necessary a rights of nature
to have this type of offense. We don't have rights of nature, and we have environmental offenses. So case laws brought by public authorities are more successful than cases brought by private entities, probably because the public authorities then are the ones, strangely, that are bringing action, but then themselves will be condemned to do things. I don't understand Ecuador legal system. Why would they not just act? But in any case, this seems clearly from many cases that rights of nature are being used in Ecuador as an instrument to address flaws in the legal system. So if you don't have a law, and I have not said this before, but Ecuador has recognized this in the Constitution. It is in several laws, but they don't have a law developing and saying, for example, enforcement mechanisms. Are there guardians? Are there tutors, committees? What does this mean? Which is why it's relevant that the court says anyone can come and claim they are defending the rights of the river. I'm not saying it's a good idea. I'm just saying, well, someone has to, and if the law does not determine who is supposed to, represent that entity, then it must be everyone, right? It can't be the court decide, oh no, you can't, and who can? There's not an administrative body or any type of body that is created to exercise the rights of nature. Therefore, anyone can do it. But many of these cases, in fact, that are grounded on the constitutional enshrinement of rights of nature, in fact, deal with cases that in Europe would undoubtedly be dealt with by administrative entities using environmental law. You don't have a permit, you are constructing a road over a river or too close to the river, etc. So it would absolutely be dealt with by administrative environmental law. So the constitutional framework, not to have any suspense, Article 71 is this, okay, in Ecuador, nature or Pachamama, where life is reproduced and occurs, as the right to integral respect for its existence and for the maintenance and regeneration of its life, cycles, structures, functions, evolutionary processes. And then all persons, but see how this is vague, can call upon public authorities to enforce the rights of nature. That's it. Nothing else is said on this or has been developed by law. And then Article 672 adds, nature has the right to be restored. This, for people who study environmental harm, environmental damage like I do, is very interesting because, in fact, the Constitution goes on by saying that restoration shall be apart from the obligations that concern individuals and communities. So this is interesting and very relevant because, of course, one of the problems on environmental harm is you have an environmental harm case, but then you will only consider the impacts, personal and economic impacts for the people. Like you have an oil spill, but you will consider fishermen who lost their livelihood, companies, etc., population, but not the harm to the environment itself. So this is interesting for me, but still. And now I think it's very important because I think all of us will be wondering, is this justiciable in the sense that can I bring this to court? Can anyone bring this to court? I mean, the only thing that the law says is that anyone can bring this, has the right for integral respect for its existence. But in fact, Article 11 of the Constitution says that the rights and guarantees set forth in the Constitution shall be directly and immediately enforced by and before any civil, administrative, or judicial servant, either by virtue of their office or at the request of the party. Which means this answers a question. I believe no court in Ecuador will be able to say there's no law developing this rights of nature recognition, therefore you can't bring it to court. And this applies not just for rights of nature, but to all rights. So the discussions that we have very frequently in Europe about how you can't go to court directly using, for example, a social right in the Constitution appears to not be a possibility in Ecuador because it said that all of them are directly and immediately enforced. Of course, this is also said in the Portuguese Constitution, and in my understanding, wrongly, the constitutional theory
the majority of the constitutional theory in Portugal says, well, where the Constitution says that it's directly and immediately applicable, it actually reads not directly and not immediately applicable at all, which I think is great. So, and then it continues saying, for the exercise of rights and constitutional guarantees, no conditions or requirements shall be established other than those set forth in the Constitution or by law. I think this is interesting in general for constitutional law and not just for this case in particular. And then it goes on, rights shall be fully actionable. And this is something that would in Europe be interpreted in a completely different way. But the courts there don't seem to have a problem with this. So here we have two cases from the Constitutional Court of Ecuador. So one from 2010 and another from 2011. This is just a brief summary, of course, of what I thought was most interesting in these cases. So the first one, a company who is the owner of a palm plantation invoked that he had a right to property and the right to work, and that this should prevail over environmental protection. And what the court said was that the rights of nature prevailed over those fundamental rights. This might be something that is of interest because we will have to make the question, let's accept that rights of nature is a good idea. Let's forget all the difficulties and obstacles, etc. Let's just accept it's a good idea. Does it have to be in the Constitution? Most countries have it in laws, even local ordinances. Do we need it to be in the Constitution? This is the most relevant effect of being in the Constitution, which is when you have conflicts of rights, you will be able to use, just like in the rights of animals case, you will have a legal ground for saying that you have a right that is in collision with, in conflict with other fundamental rights, and therefore you can use balancing and proportionality in general. Of course, nothing, I mean, you don't just have restrictions on rights based on protecting other rights. You can have restrictions on rights based on public goods that are protected by the Constitution, like the environment is an example of something that has constitutional dignity, and it can be used to restrict other fundamental rights, even if it's not a fundamental right itself. So, for example, even if we in Spain and in Portugal did not have a right to a healthy environment, as long as the Constitution includes duties to protect the environment has constitutional dignity, therefore it's sufficient to have restrictions of other fundamental rights. But it is true that we culturally give more value to rights than to duties, which is strange because they are correlated. But the truth is our entire legal system in the West is grounded on the notion of rights, freedom, etc., which means individual rights, not even rights in general, individual rights. So this actually, I think, probably will have a stronger legal value because proportionality is grounded on balancing, of course, that has many elements. One of them has to do with the value of the legal good, of the legal object that is being restricted. And I think in our balancing, because it's impossible to have an objective balancing on the part of what is the value. There's the value of life, and then there's the value of religious freedom. How do you balance these? We always give different values, different ways, therefore the weight formula, different weights to each of these legal goods. So I think this is possibly the most relevant for me. It's the most relevant consequence of recognizing rights of nature is balancing. But then, because we're short on time, on 2011, we also have a case asking to declare the Mining Act of 2008 incompatible with the rights of nature. This is interesting because this is the case trying to control the constitutionality of a law, taking into consideration the rights of nature. This is obviously a case for balancing. This is obviously a case for proportionality because, of course, having rights of nature does not mean you won't be able, it will be unconstitutional to have any harm to the environment, obviously. All of them are subject to balancing. So the question here is, how will we balance the need to have economic activities and rights of nature? So the court, of course, said the obvious, well, not for this case, but in theory,
which is the law prescribes environment impact assessment. There is water treatment provisions. There is reforestation requirements. So basically, what did the court say? There are exceptions to protection of nature, of course. So this is not different from what we already have when we have protection of environment, protection of economic activity. The question is always of proportionality. Does the law, in case the Mining Act, does the Mining Act include the protection of the environment? Did the legislator balance these interests and have, someone's dying there, and have something that is according to proportionality, ensuring enough protection? And the court concluded, yes, the Mining Act of 2009 does have a negative impact on the environment, but the environment is not the only legal good that we are protecting here. We need to balance them, and the court considered that it was enough. This is also a case of proportionality. I don't know what's happening. I think it's strict. No, so no, Maybe it's Carnival and someone from the faculty trying to ask. Is it a revolution? If it's a revolution, I want to go. If it's a revolution, I want to go. Okay, so this is not mine. This is from a paper. I will give it to you if you want. This is just the map of the cases already decided by the Constitutional Court using rights of nature. And you have cases concerning rivers, concerning mangroves, concerning bosques, so forests, and concerning animals. So these are all the cases up until 2022 that have been decided by the Constitutional Court. So it's a mapping in case you want to go into more detail on this. There's also something that I wanted to highlight, which is the court always uses rights of nature with legal principles. And these are the legal principles that are most used. So in dubio pro natura, which is something that is very much discussed in Latin America space, essentially. The ecological principle of tolerance, which means something completely different from what you're probably thinking. So ecological principle of tolerance means that the nature has a certain tolerance to impacts, but after a certain amount of impact, it will not be able to recuperate. So that's what it means. Interspecies principle, which goes a lot into what was being discussed about animal rights, because there's this notion also of solidarity in the interspecies principle. Ecological interpretation of animal rights. Prevention principle and precautionary principle, these are more general principles of law. So principles are always in the mix when we are in these cases, when we are talking about constitutional context. So there are some persistent questions that I have when I look at these cases. So the first question is rights of nature. What is nature? Is a dog nature? So when we say nature has rights, what are we talking about specifically? Are we talking about nature in general? Is the Constitution saying that nature can have rights? So it's not like when women were finally able to have rights. So in theory, women have rights, and then the law will say which rights are we talking about specifically? Is it all nature? Is it the world? Is it the entire Mother Earth? Because nature is a very complex, compounded object. What is nature? Is it the rivers? Is it everything together? Is it climate? Is it species? Whatever. So what is nature when we're talking about rights of nature? This is a problem for Ecuador, for example. It's not a problem when we're talking about a recognition of a specific river. This river has rights. Okay. This is easier. Mar Menor has rights. Ganges River has rights. But when we accept a very generic formulation of nature has rights, what does this mean? What is nature? This is the problem in general for environmental law. And what rights specifically are we talking about? In this constitution, it's a bit clearer because we have actually specification of certain rights. The second persistent question for me is, of course, which duties result from these rights? This is a more generic question, but even more relevant because it will depend on each legal system. So each legal system will use different words. Some will say conservation, maintenance, etc. So for each legal system, we'll say what rights specifically is it referring to.
although many of them are extremely vague. But so is equality, and we have been living with equality. So it's a matter for legal dogmatics to evolve and develop these concepts to be able to identify specifically what they mean. But more relevantly is, who are the holders of the duties? All of us. Is it all of us? So when we recognize a right, we have the primary addressees of the right, which are the holders of the duties. And then you have the secondary addressees of the norm, which are who is holding the duties that correspond to these rights. And this is something that is, of course, very relevant, because do people, or is it public entities only that are the holders of the rights? Who has a right to make reforestation? Who has the right to maintain? Who has a right to repair damage? I'm sorry, the duty. All of this, I'm at duty. So the question here is, for me, is also, who are the holders of these duties? And like I have already addressed, is constitutional recognition relevant, or is legal ordinary recognition sufficient? The only benefit, I would say, is when we are talking about, of course, controlling constitutionality because of balancing. And here I recognize that, in fact, recognizing rights seems to have more weight in balancing than just ascribing duties to protect. And then, of course, conflicts of norms and balancing. I have talked about this a lot, so I think you got my point. So I will not be talking about this in detail, but this seems to be a new phase of the new Latin American constitutionalism, not only because we have seen how New Zealand as well, but also Uganda more recently, and now in Spain. So, but it did have an origin apparently, and it is considered integrated in the new Latin American constitutionalism, which basically tries to deal with, among other things, of course, but when we're talking about the ecological dimension of this constitutionalism, trying to deal with a legal system that is anthropocentric, of course. I will say I completely separate the intentions, the whys. Why do we protect nature? Of course, we are human beings. It's for us. That's not very relevant for me. What is relevant for me is, what is the object of legal protection? And if you protect the environment, for example, if you protect biodiversity, even when biodiversity does not have a specific direct impact, for example, we are in a crisis of biodiversity, but not severe enough yet to feel directly the consequences. But it's still something that the law regulates, which means that even if we just regulate biodiversity because we humans like biodiversity for some reason, the fact is the law will protect biodiversity even if there's no individual human interest at stake. So that's what I was saying earlier, that to me, intentions are different from what is in the law. So intentions are intentions, but the why is a philosophical question for me, not a normative question. So that's just my very formal way of seeing it. But my point here is, we have seen, people who study environmental law know that the conflict between having anthropocentric legal systems severely diminish the protection of the environment, because a lot of the environmental harm does not have a direct consequence for human beings, only when it's in a dimension that is very significant. I always say this to my students: we are very large mammals. Something that is bad for us, something that is bad for us will be bad for small beings, but something that is irrelevant for us will be very destructive for small beings. So if we have a notion of protection of the environment just to protect us, also we are pretty dumb. So only to protect us right here, right now, because of course, if we were to consider protecting ourselves 100 years from now, it would be more demanding, but that's not exactly what is happening. But still, it would be more demanding. But having ecological protection grounded exclusively on human interests is far less protective than having a protection grounded on ecosystems. So the problem, I think, is that constitutionalism is very grounded on human dignity, and I also have difficulties in integrating environmental protection into human dignity as environmental protection as I see it, which is protection of nature itself.
But that's an entire discussion, so I'll be going into it. In theory, this is a significant shift. Now, just to wrap this up, I agree with what was said earlier, that rights of nature appear to be always connected to indigenous peoples and religious beliefs. The exception now is Spain. Its concrete benefits are connected to governance and compensating for legal shortcomings. So like I said, very weak legal systems, weak administrative enforcement, lack of laws, lack of capacity to enforce them. So the benefits of rights of nature in the context of Ecuador are clearly related to a legal system that is not being able to, that does not regulate it sufficiently, and even when it does not enforce it. Which means these are the true benefits. I think for in that context, most of the benefits are these. So we'll have to question if it makes sense substantially to have a recognition of rights of nature in a continent like ours that barely has indigenous peoples. We are the indigenous, except in Scandinavia, where you have indigenous peoples, northern Scandinavia. Everything else, we are the indigenous peoples ruling over our own territory. So it's not the notion of minorities, the underdogs who are not capable of, etc. So or we don't have these religious beliefs, like the case for India, rivers are sacred, etc. So does it make sense in the context of Europe? So is it substantially adequate? And also because we have a European legal system that is completely grounded on individual rights and personal interests. I don't like it, but it's the way it is. Even these discussions on what is the right to environment, I have no problems with the right to environment because I don't have the concept of right as a personal interest. For me, a right can be a right to claim the protection of the environment, regardless of my personal interest. And I can have a right to the collective enjoyment. So I have no problems with rights that refer to collective legal goods like the environment. But this is our mindset. Our mindset are individual rights and personal interests mixed together. This is the basis for the European legal system. So I think it will be pretty difficult to actually really have rights of nature in the European context, even if legally we do have. But what I mean is actually putting them in the legal system and making sense out of it all. I don't think that's very easy. However, formally, that's just my last information. There's no objection to the attributions of rights of nature. The law accommodates all craziness from human beings. Hitler's laws were law. I'm a very hard positivist. The law is what is approved according to the laws prescribed by the law. That's it. So formally, there's no objection to rights of nature, which means we can put in the law whatever we want to, as long as it is possible. And in fact, we have a legal system that determines what is or is not a legal person. We have fictionized many entities. Many entities do not exist at all except in the law and in our minds. Companies, states, of course, municipalities, etc. So all collective entities do not have any existence in reality. They are just created by the law because we wanted to create it by the law. However, the difference is these entities, state, did not exist before we created them. And nature is not that. Nature, in fact, does exist. It does have an empirical substrate. And also, because these entities were created by human beings, it's reasonable to say, we can say what is the will of the state, what is the will of the university, what is the will of the municipality. Like it was said earlier, we don't know what is the will of a river or the will of whatever. Probably there's no will, but that's just my notion. Many different notions exist. But again, this goes into, this will make sense where there is a different culture with religion that has a different way of understanding nature. But the truth is, we have in the legal system full representation for the exercise of rights, children, for example, people with severe mental disabilities. So we also will not try to determine what is the will of the child. We will say what is the will of the child, at least until a certain age, or people with severe mental disabilities that might be provisional, it might be forever, might be someone who will never be able to determine its own will, and we will have instruments for determining their will. So
Rights of nature does not seem to fit into any of these, but what I mean is these problems we already have them in the legal system. So representing rights for people, for entities who do not have a will, or we are not capable of determining their will, or even if we are, their will is irrelevant for us. If a child says that a very small child wanted to exercise her right to paint their hair in a certain color or have a tattoo, and the parent will say, no. Is there a correspondence between the will of the child, a holder of the right, and the one who's exercising the right? No. Do we have a problem with this? No. So again, formally, there are no obstacles. The only problem I have with rights of nature is that we do not, I think we cannot impose duties on nature. That is the only limit formally that I draw here. So the notion that we have, that I showed you earlier, that rivers have liabilities is something that is completely off for me. Why? Because when you are imposing a duty or liabilities, etc., you are regulating actions, and action by definition, and up until now, means will. Means, therefore, an intent, minimal, even if it's not full intent. So this means what? That we will have a subject of rights, nature, that cannot hold all legal positions. This will be the first. So up until now, all legal entities, all things that exist in the law that have legal personhood, they can be the holders of rights, but they can be the holders of all legal positions. Immunities, privileges, duties, etc. Claim rights, etc. This, if it happens, and it has already happened, it's in the legal system, this means that we will have a subject that is objectively incapable of holding all legal positions. And this, yes, would be the first. Everything else seems confusing, but it's not the first time, and it's problems that we already have solved in the legal system. So that's it. Sorry, I probably took too long. Thank you very much. Tiene la palabra el profesor. Está buena. Felicidades por la ponencia, me parece muy interesante. Yo tengo algunas notas, simplemente alguna idea, ¿no? Primero, me parece mala noticia que la evolución del constitucionalismo en materia de medio ambiente sea la que ha sido puesto, porque me da la sensación de que no llegamos. Quiero decir, si para que entre en la Constitución tiene que darse una de esas dos circunstancias, o que haya un pueblo indígena relevante, o que haya una noción religiosa en torno a un elemento del medio ambiente. Aquí no tenemos muchas oportunidades de que eso suceda. Tiene que evolucionar mucho la conciencia social sobre el medio ambiente para que nosotros le demos el peso que merecen en la Constitución. Después también me ha surgido una... Yo creo que es un camino quizá por explorar, pero no conozco el tema. El derecho a la igualdad en materia de medio ambiente, quiero decir. Si una determinada zona donde viven unas determinadas personas recibe un tratamiento más beneficioso en su medio ambiente que otras, cabría explorar la posibilidad, pero es una idea que se me acaba de ocurrir, entonces no, de que otras personas que viven en otros entornos puedan invocar su derecho al igual trato de su ambiente. Yo quiero el mismo trato de mi medio ambiente que el que recibe ese señor que está en el Mar Menor. ¿Qué es lo que pasa? Que si, paradójicamente, una estructura como la del Mar Menor
el reconocimiento de su personalidad jurídica, yo creo que sería un obstáculo para este desarrollo por la vía de la igualdad, porque no existe un derecho a la igualdad de creación de personalidades jurídicas. Is there even a right to equality concerning environmental conditions in general? Que lo hay o no debería haber. Is there? Lo hay. I'm questioning. So I have a right to healthy environments. I live somewhere that the environment is much better protected than someone else lives somewhere else. So I think that's what you are questioning is the generic question of how do you apply the principle of proportionality, which I consider a principle and not exactly right, but is it equality concerning environmental protection? And I think that the answer is yes, but. Ya, eso, yo pienso lo mismo, estoy de acuerdo contigo. Pero por lo menos aquí en España yo creo que no se ha explorado y que la existencia de diferentes tratamientos, mal menor tiene personalidad jurídica, mal menor tiene personalidad jurídica. ¿Por qué? Los montes de Mar, por ejemplo. La exposición de motivos de la ley, al menos precisamente explica eso. Dice, como hay una circunstancia excepcional, es decir, no es que aquí estemos bien, estamos en la... ¿Vale? Y como estamos ahí, pues por eso hacemos esa ley. Eso es lo que But is there an extraordinary, so is it, I mean, maybe there's an extraordinary circumstance in Mal Menor, but there are other regions, I'm sure, that also have the same extraordinary. Del medio ambiente, la creación de esta hay que generalizar la protección del medio ambiente a través de normas generales, normas de general aplicación. Lo que vale para el mar menor tiene que valer para el mar Mediterráneo o tiene que valer para los montes de mar. Y si es necesario crear esa estructura de defensa del medio ambiente, esas instituciones, perdón, estoy hablando de aquí. No. Si es necesario crearlas con carácter general, no sé, no me gusta mucho la solución de la del mar menor por ese efecto negativo, perverso, efectivamente la palabra de perverso. Y por último, simplemente recordaba, y por eso he cogido el móvil, y perdonad porque no es una práctica muy... Pero recordaba, yo voy articulando noticias para la clase, para la docencia, y tengo una del 27 de septiembre del 2023. Los 32 países europeos demandados por inacción climática niegan la competencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en este caso. Y es un pleito climático encabezado por 6 jóvenes portugueses. Como en la noticia se dice que ya ha sido la audiencia, entiendo que esto no ha llegado a ningún lado. No. No ha llegado a ningún lado. But now we have other cases that are climate cases, and we are waiting to see it will be somewhere in the summer or the spring, if the court will accept. Because even if, well, this is exactly an example of the individual notions of rights in Europe. Because even the European Convention does not have a right to a healthy environment. But even if it did, in a concept of climate change, this is the context that we're talking about. In the context of climate change, these people who are now going, I think it's 6 young people, but it's Portuguese youth case, that's how it's called. None of them have a position that is different from any other young person in Portugal. So the court has a long-standing tradition of requiring individual damage to your rights. How does this work in environmental protection? Because it's not specifically to your case. It's standing, but it's not just standing. It's standing, but it's also substantive law. So this is a standing requirement for the European Court. But what I'm saying is this notion is also in substantive law. If we say, I have a right to a healthy environment,
what does this mean? This is always the question that Carla is always making. For me, it means many things, but one of those things is I have a right to the enjoyment of an environment that is healthy, balanced for my condition. This is what I think it means, although I also think that it means I have a right to require environmental protection in the context of the Portuguese Constitution, but that is something different. But what I mean by this is most environmental problems are of a magnitude that also, because the environment is enjoyed collectively, I will not have an interest that is different from the interest of everyone else. And this is what is problematic for environmental law in Europe when we are talking about rights. It's because we have a notion of a right as something that is mine, number one, and the environment is not mine. I may be the owner of a tree, but I will never be the owner of the species of the tree. And I can be the owner of this plot of land, but I will never be the owner of the soil. So this differentiation of what is individual and can be appropriated by each person individually, like a tree, and what is the environment and cannot be mine individually, a species. This division is something that Europeans have a lot of difficulty in dealing with because it does not refer to something that is individual, that I can exclude everyone else from. It's my tree, don't touch my tree. I can say, it's my species, don't touch the air, don't touch the water in the river, don't go in the sea. I mean, it's impossible for us Europeans to equate these things together because we have a notion of right that refers to my individual interest. If it's not my interest, then it's not my rights. And this is also the problem you were referring to earlier about future generations. The notion that right to a future generation, the holder of the right has to be the future generation. Formally, there's no reason for that. There's no reason why I can't be the holder of a right to demand protection for the future generations. There's no reason to say future generations benefits future generations, then the holder must be the future generations. There's no reason for that. And there's nothing in the law that says this, but we have a mental framework that immediately pushes us to personal interest, personal rights, individual right. And this is difficult. That's why I think it's so difficult for Europeans and North America as well. ¿Alguien más quiere hablar? Sí, Carla. Una cualquier cosa es que este problema también tiene una dimensión práctica. El que un tribunal sea interno, sea internacional, pero sobre todo si es internacional, porque la misma tendencia se verifica en la Corte de Justicia de la Unión Europea, tiende a tener una visión estricta del standing. ¿Por qué? Por defensa, por self-defense. Porque cuanto más alargada sea la legitimidad, más casos podrán ser presentados al tribunal. Así que tenemos que tener una víctima, alguien lesado, específica, concreta, diferenciadamente de todos los otros, será mucho más difícil construir un caso. Así que es una concepción cultural, pero también tiene una dimensión práctica importante. Esa dimensión práctica que no existe en el sistema portugués, porque nosotros tenemos una visión amplísima de legitimidad, cualquier persona, solo por tener capacidad jurídica, puede presentar una demanda en tribunal para defender un interés difuso, la salud, el ambiente, el patrimonio cultural, el bienestar animal, ¿por qué no? Es que eso que en un primer momento no provocaba ningún problema, porque no había. Porque en Portugal no hay conciencia cívica para ejercitar la acción popular. Recientemente ha tenido un giro y toda la gente va a presentar acciones populares ante los tribunales. Y los tribunales están haciendo una interpretación distorsionada de la legitimidad popular, confundiéndola con la legitimidad para defender derechos individuales homogéneos, no sé si se dice exactamente así en España, pero los derechos individuales homogéneos son derechos, hay circunstancia de ser detenidos
lo lleva a esa conclusión. Pero que bueno, que... Do you think that people are never the object of rights? Sí, yes. Okay, I would agree with you if I had not taught family law for many years. And the duties between spouses are, I'm not that sure, because at least under the Portuguese Civil Code, the duties that you have for loyalty from your husband or wife, the duties that you have concerning sexual relations. So I think that the relation between people who are married, at least in the Portuguese law, is the only case where you have people who are the objects of rights. So I don't think it's impossible. Well, I'm sure that legally it's not impossible, but I don't even think it's unprecedented to have something or an entity, a person, who's a holder of rights, but it is also the object of rights. Ese ejemplo que tú dices es una limitación de derechos, es decir, son sujetos de derechos que tienen sus derechos limitados. Y entonces podemos evolucionar a esos derechos limitados. Por ejemplo, la mujer en el matrimonio tenía limitados sus derechos. That's not what I mean. What I mean is I am married to someone. I have the right to have sex, and I have the duty to be loyal to that person. This is something that is studied actually by a professor at our law school that made an entire PhD thesis on the sexual duties in the marriage. Which is great, actually. Bueno, eso también I'm not married, so I can talk trash about marriage all the time, which I do. But my point here is that it's not unprecedented, I think, to have rights, a person to be the holder of a right, and another person is the object of the right. This is just a provocation. The other person is also the holder of rights. I'm not talking about how people have restrictions on their rights. It's also true, they have restrictions on their rights. That does not mean there's the right one, right A, right B. The right A and the right B is a restriction on the other person's rights. That is true, yeah. But that does not mean that there's not an object of the right. What is the object of the right? There must be an object, and the object concerns personal dimensions of the person. So it's very strange. That's just a provocation. Okay, I think we should. ¿Alguna palabra más? Bueno, yo quisiera agradecerte la intervención, me ha encantado, aunque el inglés no lo domino también como otras lenguas. Y quería, pues, por orden, cuando hablan, Rafa, de ese principio de igualdad, ¿no? Cuando reconocemos derechos a la naturaleza, por la ley del más menor. Es que, claro, hay que tener en cuenta que la ley del más menor parte de una iniciativa legislativa popular, precisamente de esta zona. Si, por ejemplo, hubiera sido un proyecto de ley que elabora el gobierno, hubiera sido más entendible que lo planteara para proteger todos los espacios naturales de España. Lo que sí hay en Europa, que tengo la noticia, es un intento de trasladar esa personalidad jurídica a todos los espacios naturales de Europa. No tengo los datos y no me voy a poner a buscarlo en el móvil, ¿no? Entonces, esa idea de igualdad, lo que se está haciendo es copiarlo. De hecho, nosotros lo copiamos de Nueva Zelanda, que ya habían reconocido personalidad jurídica a ríos, como antes ha expuesto Heloísa en su power. Ahora, yo también vi la noticia de que Andalucía estaba promoviendo el reconocimiento de la personalidad jurídica de Doñana. No, eso es... No, era el Parlamento de Andalucía. ¿El Estado? Ah, pues quizás estaría yo confundida. El Estado estaba promoviendo el reconocimiento. Creo que en Andalucía también, ¿eh? Pero que no hay No, no. Yo entiendo que es una ley estatal. Yo no sé que lo estamos promoviendo el Parlamento andaluz. Tendría que buscarlo para ver, puede que sea los dos. No tengo Muy bien. Pues si no hay ninguna palabra más, reitero una vez más el agradecimiento. Ha sido un placer teneros aquí y escucharos. Y
Emplazo al resto de participantes a los próximos seminarios de Derecho Constitucional. Sí, en concreto, el próximo seminario es el primer viernes después de Semana Santa, es el viernes 5 de abril, a las 12 de la mañana, como siempre. El ponente será Alberto Macho Carro, profesor ayudante doctor de Derecho Constitucional en la Universidad de Extremadura, y el seminario se llama Tutela de los Derechos Sociales por los Comités de Expertos Internacionales y su encaje en España, reflexiones en torno al derecho a la vivienda. Es decir, el próximo seminario es en abril, no tenemos seminario en marzo. Así que con eso concluimos.